noche fue un extasiamiento, no sé, orgásmico el asunto. El faraón maldito de Warframe recibirá una actualización bastante importante el próximo miércoles en su set de habilidades, aunque su caso es bastante especial, ya que es amado por algunos novatos de la comunidad debido principalmente a que al usarlo en partida quedan sorprendidos por la gran capacidad de supervivencia con la que cuenta Inaros con solo colocar algunos modificadores y usar su cuarta habilidad para aumentar su armadura. Es uno de los pocos Warframes que sin necesidad de muchos recursos puede sobrevivir fácilmente a enemigos en el camino de acero. Por estos motivos es que Inaros resulta bastante atractivo entre los jugadores que recién descubren el modo difícil de Warframe. Incluso debo mencionar que mis primeras misiones exitosas en el camino de acero fueron gracias al buen Inaros, que soportó grandes cantidades de daño por mi absurda necesidad de querer simular el gameplay de las primeras misiones. Pero claro, ahora con enemigos de nivel superior al 100 y con sus estadísticas potenciadas. Aunque si en tu caso pasas por situaciones similares, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para evitarte los malos ratos que, como en mi caso, pasé en su momento por mi terquedad y obsesión, que al final te ahorrarás mucho tiempo. Por otro lado, otra parte de la comunidad, mayormente jugadores veteranos de Warframe, criticaron fuertemente la capacidad de Inaros de sobrevivir en niveles más allá del camino de acero, esto debido a su característica particular de no poseer escudos, lo cual llevaría a Inaros a ser uno de los Warframes menos usados por la comunidad. Tan solo el 0,19% de los jugadores en Warframe usó a Inaros, y solo el 1,11% usó la versión Prime del mismo en todo el 2023. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Inaros es realmente tan malo como se dice? Aunque no me gustaría admitirlo del todo, creo que sí es uno de los peores Warframes en la actualidad, principalmente porque es un Warframe que, aunque sí cumple su cometido en misiones del día a día, se vuelve inútil en las misiones de late game más recientes implementadas en el juego, por lo cual se explica el que no muchos jugadores en Warframe lo volteen a ver para llevarlo a las misiones que aumentan un poco la dificultad. A esto se debe sumar la simpleza de sus habilidades, que aunque no debería de ser un impedimento, sí pueden hacer aburrida la experiencia de jugar con un Warframe al poco tiempo de conocerlo. Pero no me malentiendas, actualmente no todo es tan malo. Inaros es de los pocos Warframes que pueden aprovechar plenamente sinergias no muy comunes entre la mayoría, por lo cual Inaros permite salir de la rutina en cuanto al modo de supervivencia en partidas comunes se habla. No es un secreto que la mayoría de jugadores en Warframe literalmente usan un copy y pega en cuanto a los modificadores usados para mejorar a sus Warframes, lo cual no digo que esté del todo mal, pero en mi consideración sí quema bastante al juego como tal, ya que Warframe es un juego que brilla por el contenido masivo con el que cuenta, lo cual debería de ser un incentivo importante para expandir la imaginación de los jugadores y buscar alternativas de cómo jugar con tal o cual Warframe. En otras palabras, explorar cada una de las opciones que el mismo juego nos brinda para poder realizar tareas similares, no solo repetir mecánicas de un personaje a otro. En este ejemplo específico sería el tema de la supervivencia, que aprovechando la característica particular de Inaros, se puede optar por mecánicas completamente diferentes a la del Shield Gating, que es la más popular entre los jugadores de Warframe debido a su evidente superioridad. Pero existen otras opciones como regeneración de energía al recibir daño directo a la vida con adrenalina del cazador. Una alternativa más puede ser el usar arcanos que suelen verse olvidados ante la supremacía del Shield Gating, como lo son moda restaurativa, que hace una sinergia casi que perfecta con el modificador anterior, ya que este arcano cura el Warframe que lo porta a lanzar habilidades, las cuales se pueden usar de manera constante gracias a adrenalina del cazador. Aunque esta sinergia no es la única, también se puede optar por otra, como lo es el usar una buena arma melee de gran potencial para los estados, mejorada con el modificador regreso curativo, que cura al portador por cada estado aplicado. Juntando esta curación con el arcano de Warframe llamado Segador Arcano, se crea una nueva sinergia bastante buena que le permite a Inaros sobrevivir sin problemas en algunas misiones de nivel alto, aunque claro, estas mecánicas de supervivencia están lejos de acercarse a la eficiencia del Shield Gating. En Rework a Inaros me
me parece bueno principalmente porque su set de habilidades quedó opacado y sobrepasado en cuanto a los demás Warframes. En mi consideración, el cambio a sus habilidades es bueno, principalmente por lo que mencioné anteriormente, que es la extrema simpleza y monotonía que refleja a la hora de jugar con él. Pero déjame saber tu opinión acerca de todo este tema en los comentarios de este video. Al final, cada jugador disfruta el juego de diversas maneras. Llegando al punto más interesante del video, resumiré los cambios anunciados en las habilidades de Inaros, comenzando por la pasiva, que es completamente nueva. La pasiva de Inaros ya no lo envolverá en su sarcófago cuando el Warframe es derribado, sino que ahora Inaros se convierte en una versión sombra de él mismo, con la cual deberá atacar con cierta cantidad de golpes a los enemigos cercanos. Solo ten en cuenta que mientras más te derriben, mayor número de golpes deberás realizar para volver a aparecer. En el caso de la primera habilidad de Inaros, supuestamente no recibirá cambios como tal, sino más bien solo fue arreglada la eficiencia y consistencia de la misma. En la segunda habilidad sí que veremos cambios sustanciales. El más evidente es que será una combinación de su segunda y tercera habilidad actual, ya que luego de la actualización, al usar la segunda habilidad de Inaros, invocará un torbellino de arena que atrae a los enemigos cercanos a su centro, derribándolos a tus pies y dejándolos expuestos a remates. La tercera habilidad será la armadura de escarabajos de su actual cuarta habilidad, o sea el beneficio que se obtiene al mantener la habilidad, pero con ligeras mejoras, como poder lanzarla en movimiento, además de implementar su aumento de manera base en la habilidad, por lo cual estarás protegido de los efectos de estado. Si te preguntas qué pasará con su aumento, ahora te protegerá de la muerte aplicando estado cortante en su lugar. La cuarta habilidad libera un enjambre de escarabajos que se propaga en el rango de la habilidad. Estos escarabajos ahora aplican efecto corrosivo en cada tick de daño, además que los enemigos derrotados por el enjambre generan un cavat de arena que ataca a los enemigos y expande el enjambre de escarabajos. Ahora que te hablé acerca de todos los cambios en algunos aspectos sutiles y en otros no tanto, sería bueno conocer tu opinión acerca del futuro de Inaros en Warframe. En lo personal, creo que le vendrá muy bien para refrescar su gameplay, que como dije antes, se quedaba muy desactualizado. También considero que la cuarta habilidad puede volverse extremadamente fuerte gracias a los fragmentos de Arconte, pero esto solo el tiempo lo dirá. Además que el cambio de la pasiva y al modificador de aumento parece ser la clave para dar vida a un Inaros en las nuevas misiones de late game. Hablo de cacerías de Arconte, netraceldas y demás misiones donde ser derribado no es una opción. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para ser parte de cada video literalmente. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk 999 se despide. Bye.